Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de grabar este nuevo tema. Antes de comenzar con la grabación de este tema, quiero pedir disculpas porque en el tema anterior, en una ocasión que estaba hablando acerca de Labán, mencioné Jetro en lugar de Labán. Es un error que cometí, me perdonan por esto, y ahora aclarado ese error, continuamos con el tema que estamos grabando. Cuando Jacob se entera que Esaú venía a recibirlo con 400 personas, tuvo temor de Dios y tuvo temor de lo que pudiera pasar. No temor de Dios de que Dios lo fuera a abandonar, sino temor de Dios porque reverencia a Dios, pero que Esaú, como humano, viniera a cobrar la cuenta que tenía con él por la falta que él había cometido y fuera a hacerle daño a él, sobre todo a su familia. Entonces, Jacob lo que hace es ir a Dios. Dice versículos 7 y 8, entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas, vacas, camellos en dos campamentos, y dijo, si viniera Esaú a un campamento y lo hiriera, el otro podría escapar. Comenzó a hacer Jacob lo que humanamente podía hacer, dividir su campamento para que en vez de uno fueran dos. Y si Jacob venía a hacer daño, en la remota situación que se pudiera presentar, quizá el otro pudiera escaparse. Jacob hizo lo que humanamente podía hacer. Después de hacer lo que humanamente podía hacer, ahora hace otra cosa. Versículo 9 en adelante leo. Entonces Jacob oró, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y te haré bien. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Nada más que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y tus descendientes serán como la estrella de la arena del mar, que no podrá contarse por su multitud. Y Jacob durmió allí esa noche. Hoy con la lectura hasta esta declaración, Jacob descansó allí esa noche. Jacob hizo lo que humanamente podía hacer. No podía hacer otra cosa que tomar precauciones que humanamente podía hacer y volverse en oración a Dios, presentando su angustia, no su incredulidad a Dios, sino su angustia por el fallo que él había cometido y por la situación embarazosa en que se encontraba. Se aferra a Dios como el refugio único y verdadero que podría ayudarle en este momento. Se acerca a Dios con reconocimiento de que Dios había sido bueno con él, porque cuando él pasó de casa de su padre para ir donde estaba Labán, solamente tenía el bastón, el bordón, la vara que él llevaba en la mano, no tenía otras riquezas, no tenía otras posesiones. Y ahora
él venía de vuelta y venía con un campamento que él lo dividió y eran dos campamentos grandes. Él reconoce a Dios y las bondades de Dios y la protección de Dios que había tenido hasta ese momento. Y también le pide a Dios, porque Dios también le había dicho que regresara con su padre, que él estaría con él, que no le abandonaría. Después que Jacob hace todo lo posible, le pide a Dios, reconoce las bendiciones de Dios, le dice a Dios que estaba confiado en su misericordia y cómo lo había bendecido y que en su regreso él esperaba la protección y bendición de Dios porque era lo que Dios le había, le había prometido. Y después de esto, Jacob duerme. Quiero que he señalado estas cosas, traerlo a nosotros hoy en el presente. En aquel momento fue Jacob y fue toda esta historia que sobre Jacob hemos leído y desde que estamos viendo cómo Dios elige desde Abraham hasta Jacob para ser los progenitores del pueblo de Israel. Nosotros en nuestra vida también tenemos relaciones con otros seres humanos, familiares, amigos o de la índole que sea. También tenemos nuestra relación con Dios y también nosotros en algún momento de nuestra existencia podemos hacer algo indebido porque somos personas humanas, somos pecadores y podemos hacer algo indebido en contra de alguien a quien amamos o a quien no amemos tanto, de acuerdo con la cercanía que tenga con nosotros, que conozcamos o no conozcamos. El caso es que también nosotros cometemos errores, que también nosotros podemos fallar. Si ese llegara a ser el caso, si por alguna situación de elección nuestra, si por algo que nosotros hayamos hecho, ahora nos encontramos en un apuro, en un aprieto, en una situación difícil, tenemos el ejemplo de lo que hizo Jacob. Primero, tratar humanamente de arreglar todo lo que podamos. Segundo, ir a Dios reconociéndolo como nuestro Dios, reconociendo todas las bendiciones que nos ha dado, todos los cuidados que nos ha dado en la vida. Y entonces puestos en las manos de Dios, confiando a la misericordia y al poder de Dios, lo que nos queda por hacer es descansar. Descansar confiado en que Dios responderá a nuestras peticiones. En el versículo 13 de Génesis 32, estamos leyendo ahora en este momento, y repito lo que dije anteriormente, y Jacob durmió allí aquella noche. No dice aquí por la mañana hizo esto o lo que él hizo, porque se desprende por la lectura que Jacob durmió aquella noche, o sea, descansó en Dios, confió en Dios, y por la mañana, de lo que le vino, o por la mañana o por la madrugada, después del descanso, dice, y de lo que le vino a la mano, tomó un presente para su hermano Esaú. Y aquí vemos ahora algo más que Jacob hace. No solamente le manda decir a Esaú que Dios le ha bendecido, que le ha dado riqueza, que viene, que se presenta como siervo de Jacob, de Esaú, sino que ahora hace algo más. Le manda una muestra de las cosas como Dios le había bendecido. Y dice lo que Esaú recibió o iba a recibir de Jacob.
200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borregos. A esas manadas que prepara Jacob para enviársela a Esaú, las entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y les dijo: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. O sea, que cuando llegara donde estaba Esaú, llegara el primero con lo que traía, después llegara el segundo con lo que traía, no todo de una vez, sino que lo fue recibiendo poco a poco. Y mandó al primero: cuando Esaú mi hermano te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas, para quién llevas esto, entonces le dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y él viene tras nosotros. O sea, lo presenta como un regalo, un presente de tu siervo Jacob. Una vez más, Jacob se humilla, se presenta sumiso, demuestra a Esaú cómo Dios le había bendecido y que él venía en una forma no de reclamar nada, sino de arrepentimiento de lo que había hecho y quería agradar a su hermano. Dice el versículo 19 en adelante: mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban tras aquella manada: esto diréis a Esaú cuando lo oyáis. Y diréis también: tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque pensó: así apaciguaré la ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro y tal vez me reciba para bien. Así mandó el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Aquí vuelve otra vez Jacob a hacer todo lo que está a su alcance y lo más, confiar en Dios, y duerme en el campamento. Y ahora vamos a presentar algo que la Biblia dice que fue fundamental en la vida de Jacob. Y fue fundamental en todo el plan que Dios estaba haciendo, desde Abraham hasta el pueblo de Israel que Dios eh, estaba formando. Y estos eran los pilares: Abraham, Isaac y Jacob. Dice aquí: aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado del Jaboc. Aquí una vez más la costumbre de mencionar solamente a los varones. Entonces tomó a ellos y pasa el vado del Jaboc, o sea, el arroyo donde él estaba. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob se queda solo orando y en su angustia está pidiendo a Dios, y de pronto siente a alguien a su lado, o le tocó el hombro, o sintió a alguien a su lado, y Jacob lo tuvo como un enemigo. Y comenzó una lucha contra esa persona que estaba a su lado. Y Jacob luchaba con toda su fuerza, pero no podía. Era Dios el que estaba a su lado. Era Cristo que le había aparecido y estaba con él allí para bendecirlo. Pero Jacob no sabía y luchó, y la
lucha fue todo el resto de esa noche. Ya amaneciendo, dice el versículo 26, y el varón le dijo, déjame que ya raye el alba. Pero Jacob se da cuenta que estaba luchando con alguien superior, estaba luchando con Dios. Y cuando Dios le dice, déjame que raye el alba, Jacob se aferra y le dice, no te dejaré si no me bendices. Esta declaración, no te dejaré si no me bendices, no fue una declaración altanera. No fue como un ser humano que está batallando contra Dios y que no respeta, no sigue, no se entrega a Dios, sino como un ser humano humilde, como un ser humano que tiene una lucha grande en su vida, una lucha grande por la salvación de su familia, por la salvación de él mismo, por el cumplimiento de la promesa que Dios había dado. Jacob, por un fallo de él, todo estaba a punto de perderse. Entonces Jacob se aferra a la bendición de Dios. No es que él sigue batallando contra Dios o se revela contra Dios, sino que se humilla ante Dios, se postra y pide a Dios su cuidado y su salvación. Como pasó con Pedro cuando le dice a Cristo, si eres tú, que yo pueda caminar sobre el agua. Y Cristo le dijo, ven. Y Pedro fue tras Cristo y se estaba hundiendo y dijo, Señor, sálvame, que perezco. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Podemos allegarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y eso fue lo que hizo Jacob, aferrarse al amor de Dios, aferrarse a Dios, como su Salvador. Y en esa forma en que Jacob se aferra a Dios, Jacob recibe su bendición y su triunfo. Llegamos hasta aquí en este tema. A partir de aquí comenzaremos el próximo. Compártelo con otros este tema para que pueda servir de ayuda a otras personas. Nos vemos.